Iglesia de Orquídea saluda con todo su corazón y le da la bienvenida a nuestra hermana María Luisa. Gloria a nuestro Dios. Qué fiesta tan maravillosa y qué gozo tan inmenso. Y ese gozo es nuestra bendición. Imagínense que en estos días nuestra hermana María Luisa visitó una iglesia y hubo una persona que tuvo tanto gozo todo el tiempo que ese gozo le acompañó hasta que llegó a su casa, y al otro día cuando se despertó seguía con el gozo, y cuando llegó por la tarde a la alabanza recibió el Espíritu Santo porque el gozo del Señor estaba en ella. Gloria a Dios. Le vamos a pedir al Señor que derrame ese gozo en nuestros corazones y que ese gozo siga y siga y nunca se acabe. Gloria al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos el honor, te damos la gloria, te damos la exaltación por todas tus bendiciones, por todo tu amor y por esta visita maravillosa, este momento maravilloso que le concedes a la iglesia, aquí el Templo de Orquídeas en Bogotá, con la visita de nuestra hermana María Luisa, con este maravilloso estudio bíblico. Gloria a Dios. ¡Qué gozo, Señor! Danos ese gozo y aumenta ese gozo, Señor. Libértanos, oh Dios, para que así tu Santo Espíritu descienda a nuestros corazones. Que así sea. Recibe, Señor, nuestra alabanza y miran nuestros corazones y nuestra disposición. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a leer en nuestras Biblias. Leamos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 9, en el versículo número 35. Dice la Biblia: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sigan ustedes con el 36. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Qué alegría tan grande, qué felicidad. Y vamos a cantar el himno número 47. Te quiero, mi Señor. Que eso es lo que hay en nuestros corazones, gloria a Dios, que amamos y queremos al Señor con todo nuestro corazón. Te quiero, mi Señor, habita en mí y vencedor seré por fe en ti. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo. Bendíceme ahora, acudo a ti. Te quiero, Jesús, mi Salvador. Oh, hazme en verdad tu servidor.
Bendito el nombre del Señor. Gloria a nuestro Dios por este momento maravilloso. De verdad estamos tan felices. Yo quisiera presentarles a nuestro hermano César Eduardo Moreno. Si el hermano César se puede poner de pie, y su esposa, la hermana Ángela Oviedo. Nuestro hermano es el administrador mundial de la iglesia, está al frente de la oficina de la iglesia junto con su esposa. Quiero saludar con mucho cariño a toda la comitiva que acompaña a nuestra hermana María Luisa. Se pueden poner todos de pie, que vienen de otras iglesias, por favor pónganse de pie todos. Y un gran aplauso para nuestros hermanos que los visitan. Están aquí en la parte de adelante. Dios los bendiga. Quiero compartirles que el día sábado, cuando nuestra hermana María Luisa estuvo aquí en la iglesia de Orquídea, se acercaron con un bebé que no podía dormir, llevaba muchas noches sin dormir, y la hermana María Luisa abrazó al bebé y a partir de ese momento el bebé duerme plácidamente. Gloria al Señor. También recientemente nuestra hermana María Luisa visitó otra iglesia aquí en Bogotá y nuestra hermana sintió en su corazón mucho deseo, mucho amor, mucha compasión. Sintió en su corazón que ella quería compartir un momento con los hermanos y en ese instante le trajeron un niño que tenía asma y la hermana María Luisa lo abrazó y el niño quedó totalmente sano, sin tos. Se le desapareció la tos al niño. Una hermana tenía una masa grande en su pecho y la hermana no le había comentado a nadie en su hogar, pero ella, cuando vio a nuestra hermana María Luisa, le pidió al Señor que la bendijera y con esa fe que ella tuvo, y la hermana se acercó y en ese instante la hermana recibió su bendición porque cuando llegó a su casa la masa había desaparecido completamente. Gloria al nombre de nuestro Dios. Ese mismo día que nuestra hermana dijo, tengo que estar un momento con los hermanos, porque Dios la movió y porque sentía un profundo amor y porque era la bendición de Dios, un hermano que quedó mal operado de sus ojos, también cuando nuestra hermana María Luisa pasó, le clamó a Dios para ser sano y quedó completamente liberado, sus ojos quedaron perfectos, fue la operación mejor hecha, gloria a Dios. Y también un hermano, así como en el testimonio inicial, que sintió tanto gozo, él comenta que se fue para su casa cantando y a su encuentro salieron unos maleantes y no se explica a él porque él no dejó de cantar mientras los maleantes le iban a quitar sus pertenencias, pero él dice que algo extraño sucedió porque los maleantes salieron huyendo, porque ese gozo de Dios estaba con él protegiéndolo y haciendo un milagro maravilloso. De modo, hermanos, que somos grandemente bendecidos, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para cantar el coro número 3. Alaba, alma mía, Jehová, gloria a Dios. Alabaré
Santo es el nombre del Señor. Comentaba el hermano César Eduardo Moreno que en Panamá había una persona que quería tener descendencia, una hermana, y ella se acercó donde la hermana María Luisa y le impuso manos y quedó en embarazo de mellizos. Oh, que esas son las maravillas que el Señor hace. Gloria a Dios. Y también un testimonio con un niño que los papás le clamaron mucho al Señor para que les diera bebé. Nació el bebé, ellos estaban felices, pero su bebé nació enfermito, con una enfermedad en la piel. Entonces ellos vivían muy tristes. Fueron a donde muchos médicos y no fue posible que pudieran sanar a ese bebé. Y por esos días hubo un estudio bíblico y el hermano, pues, el papá y la mamá, todo el tiempo con ese gozo, con esa felicidad, le clamaron al Señor para que el niño fuera sanado. Y al finalizar el estudio bíblico, nuestra hermana María Luisa pasó por el lado del bebé y se detuvo. Y tocó al bebé y dijo, está calientico. Y siguió. Y a partir de ese momento quedó completamente sano ese bebé. Gloria a Dios, es hermoso. Así, con esa naturalidad, sin hacer espectáculos, sin hacer nada extraordinario, sino de una manera tan sencilla, el poder de Dios se mueve en nosotros. Gloria al Señor. Vamos a cantar el coro número 27. Yo tengo un Cristo vivo. Gloria a Dios. Yo tengo un Cristo vivo y su nombre es Jesús. Yo tengo un Cristo vivo y su nombre es Jesús. Él me salvó y me libró y con su Santo Espíritu mi alma elevó. Él me salvó y me libró y con su Santo Espíritu mi alma elevó. Qué bueno es tener un Cristo de poder. Qué bueno es tener un Cristo de poder. Qué bueno es alabarle, también glorificarle. Qué bueno es tener un Cristo de poder. Qué bueno es alabarle, también glorificarle. Qué bueno es tener un Cristo de poder. Yo tengo un Cristo vivo y su nombre es Jesús. Yo tengo un Cristo vivo y su nombre es Jesús. Él me salvó y me libró y con su Santo Espíritu mi alma elevó. Él me salvó y me libró y con su Santo Espíritu mi alma elevó. Qué bueno es tener un Cristo de poder. Qué bueno es tener un Cristo de poder. Qué bueno es alabarle, también glorificarle. Qué bueno es tener un Cristo de poder. Qué bueno es alabarle, también glorificarle. Qué bueno es tener un Cristo de poder. Bendito el nombre del Señor. Recibamos a nuestra amada hermana María Luisa. Gloria al nombre de nuestro Dios. Que el Señor me les bendiga, hermanos y hermanas. Dios les bendiga en gran manera a todos los que están aquí, los que están allí en el parqueadero. El Señor les bendiga a todos. Por eso es que no podemos avisar, porque pues toda la gente quisiera estar en la reunión y quién no. ¿Quién de nosotros no desea estar en los atrios de nuestro Dios? Es decir, congregarnos todos como iglesia para alabar a nuestro Dios. Esos son los atrios del Señor.
y el espacio es pequeño, pero bueno, aquí gracias a Dios pues tenemos los videos y ya después los hermanos entonces van a tener la oportunidad de ver en el video la reunión de hoy, las preguntas, las respuestas. Vamos hoy a hacer estudio bíblico con preguntas, así que yo creo que ya están preparados algunos hermanos, poquitos, porque tampoco hay mucho tiempo para que todos participen. Pero de todas maneras nos vamos a gozar en el Señor. Nos gozamos en nuestro Dios. Yo imagino la carrera que nosotros llevamos, la vida nuestra que nosotros llevamos hacia Dios. Yo me la imagino como cuando los caminantes van por un camino, por una montaña, por veredas, por valles, y hay un camino y siguen adelante y todos llevan su morral atrás en la espalda, caminando hacia un punto fijo. Nosotros somos así nuestra vida espiritual. Todos los días de nuestra vida nosotros estamos caminando y estamos dando un paso hacia la vida eterna. Así que seámosle fieles a Dios, seamos firmes, sigamos adelante el camino del Señor. Y verá que un día todos nos vamos a reunir allí en ese cielo, en esa ciudad que Dios nos tiene preparado. Vamos a estar allí todos gozosos, allí hay mucho espacio y vamos a estar allí felices adorando a nuestro Dios y dándole gracias. También pueden sentarse, hermanos. También yo le decía al Señor en mi oración que el Señor envíe el poder del Espíritu Santo sobre cada hermano y cada hermana y que nos dé poder a todos que nos revista de poder para servirle, el poder de lo alto, el poder de lo alto. Así que eso es lo que nosotros debemos pedirle siempre a nuestro Dios. El Señor Jesucristo, antes de subir al cielo, le dijo a los discípulos que ellos no se fueran a salir de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén. Les dijo que ellos estuviesen allí, que esperaran hasta que fueran revestidos de poder de lo alto. Les dijo el Señor. Y ellos lo hicieron así. Esperaron, se reunieron para orar, cuando de sorpresa vino el Espíritu Santo con poder y los revistió a todos, les dio los dones espirituales y todos comenzaron a hablar en lengua y a profetizar a gente de muchas naciones. Entonces lo que nosotros debemos pedirle a nuestro Dios es que el Señor nos revista del poder de lo alto a todos, para que Dios nos use a todos así como nos ha prometido. Cantemos Somos Uno en Cristo y comienzo con las preguntas de esta noche. Preguntas y respuestas. Vamos a cantar así sin la música, así. Somos uno en Cristo, somos uno, uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo partido, un solo espíritu, y este es el Consolador. Gracias le damos al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Ahora sí vamos a empezar con nuestras preguntas. Hermana, la gloria y la honra sea para el Señor por esta visita tan hermosa que nos permite en el día de hoy. Mi pregunta está en Juan 4:14. Juan 4:14. Evangelio de Juan 4:14. 14. Sí. Dice así: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mi pregunta se basa en este verso porque la hermana, usted nos ha enseñado que la salvación viene únicamente a través del Señor Jesucristo para alcanzar la vida eterna.
que es nuestro fin último. Mas en estos tiempos, con gran alegría, vemos que la iglesia se ha extendido a muchas naciones que no lo conocen. Entonces, hermana, mi pregunta es, ¿cuál sería la manera más apropiada para dar a conocer al Señor Jesucristo en estos países? En los países que no creen en Dios, que no han oído de Dios, De Dios y del Señor Jesucristo, hermana. ¿cómo será? ¿Cómo será que nosotros vamos a evangelizar o a darle a conocer a aquellos países que nunca les han hablado de Dios y que ellos no saben que existe Dios, menos el Señor Jesucristo? ¿Qué haríamos? ¿Qué haremos nosotros? Bueno, revestidos del poder de lo alto, con el poder de lo alto, hablándole a estas personas que existe un ser supremo, que existe un Dios en espíritu, que es un Dios sobrenatural, que tiene mucho poder y que nos da felicidad y alegría y nos da paz. Esas deben ser el inicio de nuestras palabras evangelizadoras para aquella gente. Y cuando ya uno les enseñe que sí existe un ser supremo y que hay que cerrar los ojos y que hay que hablarle a ese ser y que no debemos inclinarlos ante cuadros, pinturas ni estatuas, nada de esas cosas, sino que Dios es solo cerrando nuestros ojos y que ahí Dios está ahí cerca de nosotros. Entonces Dios comienza a manifestarse en toda esa gente y Él llega al corazón de esas personas y hace que ellos crean y entiendan la existencia y el poder de Dios. Es eso. Y eso ya ha estado aconteciendo. Las visitas que han hecho hermanos, ya allá en Europa han ido hermanos por allá a predicar a lugares donde no sabían, no conocían de Dios. Y bueno, les está yendo bien, porque Dios los está respaldando. Bueno, seguimos adelante. Seguimos, sí, hermano. Hermana María Luisa, buenas noches. Dios la bendiga. Lo mejor de la bendición del Señor para usted, hermana, que Dios le conceda largura de años. Mi pregunta, hermana, se fundamenta en lo que su merced nos dijo al inicio del estudio bíblico, que le pidamos a Dios ser llenos del poder de Él, del poder de lo alto. Yo quisiera preguntarle, hermana, Sí. ¿cómo descubrir ese límite y no entrar a pecar ni a desagradar a Dios? Dios en su misericordia nos llama a la iglesia sin ser nada, nos da del Espíritu Santo, nos da de sus dones y al igual que el enemigo desde el principio, Dios lo hizo un querubín hermoso, lleno de poder, de respaldo, pero su corazón se envaneció y se fue detrás de sus propios deseos. He notado, hermana, que en la congregación quizás se abusa del poder que Dios da. ¿Dónde es ese límite, hermana? ¿Cómo podemos darnos cuenta de no entrar Pero hermano, pero usted está confundiendo el poder humano o el poder más bien de los puestos que la gente, los cargos que la gente tiene en la iglesia y del poder de Dios. Cuando yo digo que nosotros tenemos que ser revestidos del poder de Dios, poder de lo alto son los dones espirituales. Es que Dios nos use, cuando nosotros oramos por la gente, cuando imponemos manos, cuando damos profecía, que Dios nos use a la perfección. Eso es lo que se llama buscar el poder de lo alto, tener el poder. Pero el hermano me está hablando que en la iglesia que la gente abusa de su poder. Pues los que tienen el micrófono tienen el poder de llevar el micrófono a la gente. Eso no los está dignificando ni los está poniendo en las alturas. Eso es diferente, esas son cosas físicas, materiales. El poder que nosotros debemos adquirir es de Dios. Y una persona que tenga poder de Dios y el que más tenga poder de Dios es más santo y más perfecto. Más humilde, más sencillo. Entonces, el más humilde, el más sencillo, el más inteligente, el que hace las cosas a la perfección como nuestro Señor Jesucristo, porque Él como humano fue perfecto. Entonces uno dice, qué hombre, qué ser tan perfecto, porque tiene el amor, la misericordia, tiene todo eso. No estamos hablando aquí del trabajo que nos realizan aquí en la iglesia, el camarógrafo, ni el
que lleva el micrófono, el que recoge la ofrenda, el que está allá en la puerta, que le dice si entre, no entre, siéntese allí o siéntese allí. Entonces usted tiene que someterse donde él le dice que se siente y dice, claro, como tiene poder, entonces yo me siento donde él quiera. Eso no es poder. Ese no es el poder que estamos hablando. Hermano, ¿dónde está el hermano que me hizo la pregunta que no lo veo aquí en la pantalla? Bueno, hermano, ya me entendió que no confunda el poder, el del trabajo que hay que hacer aquí con el poder de Dios. Una persona que tiene poder de Dios jamás se va a enaltecer, jamás va a humillar a nadie, no, por el contrario, es más amoroso, sencillo, misericordioso. No, ahí es lo contrario. Entonces, hermano, sigue preguntando. Hermana María Luisa, sí, tal vez no me hice entender, es una vez que el Señor nos llena del poder de Él, nos usa, ¿cómo evitar que le ocurra lo que le ocurrió al enemigo? Que Dios le dio poder, le dio autoridad y Él lo usó mal. Bueno, eso sí, pues es probable que eso suceda, que entonces Dios le da algo a una persona, le da dones, y la persona empieza como el camino espiritual, empieza con dones, y resulta que esa persona todavía no se ha limpiado de sus pecados que tiene en su corazón. Dios le da los dones espirituales, pero la persona todavía tiene materialismo, tiene ambición, la persona todavía es maliciosa, todavía siente envidia, todavía siente rencores, y Dios pues le está dando lo espiritual, la está usando en profecía quizá o en imposición de manos, pero a esta persona le falta cambiar. Tiene todavía en su corazón muchas debilidades o pecados. De pronto tiene malicia y hay cierto orgullo, cierta vanidad, cierta vanagloria. Y entonces, ¿qué sucede? Que Dios no le puede dar más, porque esa debilidad que la persona tiene impide que Dios le dé más y más. Entonces la persona un día de estos, en vez de crecer espiritualmente hacia Dios, retrocede y entonces se vuelve tan vanidoso y se le vienen son espíritus engañosos. Y vienen espíritus engañosos y habitan con la persona porque la persona no fue lo suficientemente sincera con Dios de cambiar. Dios le dio oportunidad, Dios le dio bendiciones para que cambiara y la persona no quiso cambiar. Siguió con su orgullo, con su vanidad. Eso le pasó al diablo, porque ese verso que leímos aquí en Ezequiel está refiriéndose al diablo, que dice que Dios lo hizo perfecto y le dio tanta hermosura y tanta riqueza y tantas cosas que él pues se enalteció, le dio envidia de Dios y orgullo, tenía vanidad en su corazón y eso fue lo que le trastornó a él su existencia y por eso Dios lo maldice y lo echa de la presencia. Entonces el ser humano igual, el Señor nos da lo espiritual para que cambiemos, pero la persona no quiere cambiar sino retrocede y comienza y sigue en su pecado. Entonces ya Dios se enoja, le da mucha oportunidad y Dios ya lo deja solo. Entonces ya después vienen son espíritus malos a poseerlo y ahí sí ya se le arruina la vida a esta persona, a este ser. Mientras que hay gente que cuando Dios les da lo espiritual siguen creciendo, progresando día tras día y progresan hasta que llegue al grado de la perfección, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces ya la persona va a cambiar y va a ser humilde y ama a Dios. Ya no hay en su corazón el materialismo, la ambición, la codicia, la avaricia, el egoísmo, la envidia, no el rencor, el estar mirando a los otros y envidiando y bueno, criticando, murmurando. Ya no hay eso en el corazón de la persona, sino que cambia completamente y Dios le da más y Dios le da más y más. Bueno, queremos que Dios nos dé y que no nos vaya a quitar. Seguimos. Hermana, buenas noches. Un saludo de la iglesia de Chapinero. Mi pregunta es muy personal. El Señor me ha hablado de una largura de años, no solo a mí, Pues sino a eso muchos. sí, vamos a vivir muchos años en la eternidad. Muchos. Bueno, En la eternidad vamos a vivir mucho. Sí, hermana. La hermana está feliz porque quiere vivir mucha vida física aquí en este mundo. Sí, hermana.
Pero hermana, la vida física aquí es difícil porque nos pasan los años. Claro, el cuerpo se envejece y después ya no podemos caminar. No, eso no. Hasta cuando le sirvamos al Señor bien, está bien que vivamos, pero ya después cuando ya seamos inútiles físicamente es mejor que el Señor nos lleve. No quiero convertirme en carga para los míos. Hermana, Y pero no ya- se preocupe, que esas profecías que le han dado, es que el Señor la está consolando. Triste se pondría usted que el Señor le dijera, y prepárate porque te vas a morir la semana entrante. Ay, sí se pondría a llorar usted y a sufrir y a angustiarse antes de tiempo. El Señor consuela y el Señor nos consuela y nos habla cosas bonitas, pero nosotros tenemos que ser realistas. Bueno, entonces no se preocupe, hermana, por eso. Sea realista, que el Señor hace lo que usted desea y anhela en su corazón. Entre tanto, sírvele al Señor lo que más pueda. Gracias, hermana. Bueno, hermana. Preguntas. Buenas noches, hermana. El Señor la bendiga en gran manera. El corazón de mis hermanos en Orquídeas está rebosando. Nos sentimos renovados. Cambiamos las flores de nuestro púlpito, pero llegó la flor más hermosa a visitarnos. Bienvenida siempre, hermana. No tantas flores. Hermana María Luisa, permítame, yo le quiero dar un saludo de la obra de San Juan de Río Seco en Cundinamarca. Le extienden un cordial saludo. Es una obra pequeña, muy libertada. Y también un saludo de mi esposa y mis hijos. En mi casa manda la mujer y las ordenanzas de la mujer, que es la hermana María Luisa, son las que se aplican en mi casa, hermana. Claro que sí. Vean, en la casa manda la mujer y en el hogar el hombre, el esposo, el papá. En el hogar. Y sí saben que el hogar es algo abstracto, ¿no? Y la casa sí es física, pero el hogar es abstracto y el que manda es el hombre. Así lo dijo Dios y así será. Entonces, bueno, hermano, no, discúlpeme, hermano, que le interrumpí, le quité la palabra, no como soy de maleducada. Y Sí, hermano. No, hermana, usted es el ser más educado que yo he visto. Tengo una pregunta en la Biblia y la baso también en el libro de Evidencias, hermana. Está en 2 Corintios, capítulo 2. Voy a leer desde el verso 10, pero la pregunta fundamental está en el verso 11. Dice al final... En 2 Corintios 10. 2, Ah, verso 2:10. 10, sí, señora. Entonces dice al finalizar, permiso, hermana, leo. Dice al final el verso 10. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Ahí viene mi pregunta. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermana, le agradezco mucho por el libro de vivencias. En realidad es un deleite, es un fortalecerse. Y mi pregunta está en la página 17, que es cuando su merced visita a Lucila. Y ella le da una revelación que el Señor le está hablando directamente a usted y ella le dice, y leo. Y un señor que nos observamos y nos dijo, yo veo al diablo sentado en medio de ustedes dos y los quiere separar. En este momento recordé las contiendas, los disgustos, las amenazas de separación y cuando salimos de este lugar manifesté a Luis. Entonces no es mi suegra la que nos quiere separar, sino el diablo. Pobre suegra. Y viene mi pregunta, hermana. Pues ese gusto no se lo voy a dar jamás. Hermana, yo siempre que le oro al Señor y veo una dificultad, yo medito en esas y me la imagino a usted con su voz enseñándonos. Y mi pregunta es, hermana, pensando ya un poco... Y así fue. Yo dije, pues ese gusto no se lo voy a dar al diablo jamás. Y gracias a Dios que Dios respaldó eso porque así fue. La muerte fue la que nos separó. Sí. Sí, hermano. Gloria al Señor, hermana. Se lo ha aprendido mucho a usted y a nuestros pastores, hermana. Cuando empezamos nuestras labores espirituales, empezamos como a olvidarnos de nosotros y a pensar más en la congregación. Me gustaría mucho, hermana, que usted nos ayudara como cuáles son las señales de alerta, de cuidado
como para cuidarnos como congregación y no permitir que el diablo nos envuelva y ahí sí, como usted dijo, no darle nunca el gusto al diablo, hermana. Dios la bendiga. Sí, bueno, como congregación pues es mucho decir, ¿no? Ahí tenemos es que esforzarnos personalmente, cada uno de nosotros, cada uno de los que nos congregamos, esforzarnos mucho cada día que pasa y pedirle a Dios que nos ayude, porque es difícil, está el diablo, está la carne también, es decir, el cuerpo de la persona, la materia, que también busca el mundo, busca los placeres, y el diablo pues por otro lado ayudando. Entonces nosotros tenemos una lucha. Luchamos contra el diablo y luchamos contra nuestra carne, porque es que nosotros somos una persona, un ser que estamos viviendo, habitando en este cuerpo físico. Y como habitamos en este cuerpo físico nos pide y nos exige muchas cosas placenteras del mundo. Y el diablo ayuda a que eso suceda, a incitarnos. Entonces es la lucha. Por eso nosotros siempre tenemos que estar orando, pidiéndole a Dios que nos ayude. A Él le debemos pedir en nuestras oraciones que ayude a quitar esas debilidades y todas aquellas cosas y pecados ocultos, pecados, sentimientos del corazón que uno siente que uno no está siendo sincero, lo suficientemente sincero con la gente, que a uno le hace falta, que vive en pleitos, en discusiones, en litigios, que hay rencores, que discusiones entre la familia, por ejemplo, en el hogar. El diablo trabaja tanto en el hogar, los hijos, entre todos ahí peleando, discutiendo y cada uno en cosas desagradables. Esa es nuestra lucha, esa es la lucha continua. Pero si nosotros amamos a Dios y deseamos agradar a Dios, nuestra oración ayuda mucho. Y es una oración que tenemos que ser constantes, pidiéndole a Dios que nos ayude en aquello que hemos descubierto que son debilidades. Ahí le presentamos a Dios esa debilidad, ese pecado oculto. Le decimos, Señor, mira mi pecado, mira mi debilidad, ayúdame. No puedo yo solo, tú me ayudarás. Pero porque amamos a Dios y queremos que agradar al Señor. Esa es la lucha, hay que seguir adelante en esa lucha. Seguimos con otra pregunta. María Elisa, buenas noches. Hoy quiero agradecerle a Dios porque primeramente su merced dispuso su corazón con tanta sinceridad para que nosotros podamos encontrar este camino verdadero de felicidad y mucha riqueza espiritual. Hermana, quiero hacerle 2 preguntas de Apocalipsis 18. La primera está en 18:6, donde dice, dadle a él como os has dado y pagadle el doble de según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Mi pregunta está, hermana, no entiendo muy bien este verso. Si Apocalipsis 18. Sí, señora. En el verso 18:6, hermana, no entiendo a si se refiere al presente, si nosotros le reprendemos a través de los dones espirituales, o esto será para cuando venga el Señor Jesucristo para que le juzguemos. Está hablando ahí contra la Babilonia, dice. Babilonia es una ciudad simbólica, existió físicamente. Babilonia existió en lo físico y Dios usó a Babilonia para destruir a Jerusalén, a destruir al pueblo. Pero esa Babilonia también tiene un significado, un simbolismo al futuro que está encerrando y como que representando toda lo que es la maldad en el mundo, el pecado, la idolatría, todo el pecado, toda la maldad, toda la hechicería, brujería, todas esas maldades las representa esa Babilonia. Y por eso aquí el Señor tiene un castigo muy fuerte para Babilonia. Y por eso dice que en el castigo dice que le den a ella todo el castigo, todo, con fuerza, así conforme ella lo hizo,
así como fue la maldad y el pecado en el mundo con la gente que hizo, pues el diablo, lógico que el diablo era el generador o el autor también de todo, pero los corazones de mucha gente que se prestaron para eso, para formar esa entidad, ¿no? Esa organización llamada Babilonia, de los seguidores del diablo, de los idólatras, de los hechiceros, porque entra todo lo que es el pecado y la maldad. No solamente de algunas, nosotros vemos en el mundo que no solamente algunas sectas religiosas o algunos países, porque cada país uno ve que hay muchos países idólatras y tienen sus dioses, pero si todo se junta, todo eso se junta, todos esos países están fallando y pecando y están lejos de Dios. Entonces ahí van formando a Babilonia, que siempre ha existido o existe. Entonces Dios dice que tiene ese castigo para Babilonia porque dice que era la madre de la inmundicia, la madre de todos los pecados, la madre de toda la maldad que existió en el mundo, lo que el mundo hizo ante Dios de pecado. Y existe la iglesia del Señor Jesucristo, que es la que el Señor está perfeccionando, el Señor está formando con los corazones de gente sincera que hasta el fin de sus días aman y buscan a Dios y se preocuparon por agradar a Dios. Entonces ellos son los que van a formar esa iglesia del Señor, esa iglesia premiada y bendecida por Dios. Pero del resto de la gente, pues todos se van a llamar Babilonia, la maldad y el pecado. Así que acá cuando dice que dadle a ella el castigo, que es lo que dice que Dios tiene castigo al fin del mundo, que todos serán castigados y que irán al lago de fuego, dice. A veces es triste y doloroso uno leer todas estas cosas porque uno no quisiera que nadie se fuera a condenar, que nadie fuera a sufrir, sino que todos fuéramos para la vida eterna con Dios. Eso es lo que deseamos. Bueno, por lo de los demás no nos preocupemos. Preocupémonos por nosotros, nuestra vida espiritual y enseñar y dar buen ejemplo y buen testimonio y hablarle a la gente de Dios. Ya lo otro, Dios es el que se encarga. Ya no es a nosotros que nos pertenece, sino Dios es el encargado ya de mirar, de juzgar, de condenar y de elegir. Pero nosotros esforcémonos por amar al Señor hasta el fin de nuestros días. Seguimos con otra pregunta. Hermanas, buenas noches. Dios la bendiga grandemente, hermana. Hermana, si me permite, tengo una pregunta en San Lucas capítulo 11. Hermana, ¿puedo leer? Lucas 11 o 12. 11, hermana. Lucas capítulo 11, versículos 52, 53, hermana. Lucas 11, sí. Sí, hermana. Dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas. Hermana, yo meditando en una enseñanza que usted nos dio en una oportunidad referente a estos dos versos, la hermana nos explicaba que esto era dando a entender cuando algunas personas del pueblo conocieron al Señor, lo aceptaban, y estos sacerdotes e intérpretes de la ley y fariseos, ellos se interpusieron y criticaban, hasta castigaban a la gente, los golpeaban, los llevaban a la cárcel. Todo esto para evitar que ellos creyeran y siguieran al Señor, ya que ellos que conocían la ley deberían enseñarla, pero fueron incrédulos y dudaron y echaron abajo la palabra del Señor y tampoco permitieron al pueblo que siguieran al Señor. Hermana, aquí se cumple lo que usted nos enseñaba cuando el Señor les dice, ustedes quitaron la llave de la ciencia. La llave era para abrir los candados y entrar al evangelio y salir de esa puerta que era la ley de Moisés.
para pasar a la doctrina de Cristo Jesús y su ciencia. Y por esto el Señor les dijo que vendría un horrendo castigo, pues ni entraban ni dejaban entrar. Hermana, mi pregunta es, si estos maestros de la ley, fariseos, judíos, etcétera, los enemigos del Señor, fueron castigados espiritual y materialmente, esto se vio reflejado antiguamente en el exterminio de los judíos, hermana, y las guerras, inclusive en el día de hoy, que se ve tanto la guerra de Israel con Gaza, todo el Medio Oriente que permanentemente están en guerra. Hermana, esta es la semilla, este es el reflejo de este castigo que el Señor Jesucristo les dijo que iban a tener por echar abajo la llave de la ciencia, hermana. Dios la bendiga, hermana. Bien, nosotros no estamos llamados para juzgar. No estamos llamados para juzgar, simplemente lo que la Biblia nos diga, lo que la Biblia nos enseñe. Y pues la hermana sí está poniendo atención a las enseñanzas. Y la felicito. La felicito porque nos explicó el verso 52 de los intérpretes de la ley, que eran los que cada sábado enseñaban la ley y ellos se creían que sabían toda la doctrina de la ley de Moisés. Y el Señor Jesús les dice, ustedes han quitado la llave de la ciencia y ustedes no han entrado al reino de los cielos ni dejan entrar a nadie porque ustedes le están prohibiendo a la gente que no crean en mis palabras, en mi predicación. Y bien, en la Biblia pues nosotros hemos leído que Dios castiga no solamente a los judíos, no solamente a las naciones, sino a todo aquel, porque los gentiles y todo el resto de gente del mundo también entra en el castigo. Los que no crean y acepten al Señor Jesucristo como Dios, como Hijo de Dios, como el enviado, los que no crean, sean judíos o sean de cualquier otra nacionalidad, lo que sea, todos serán castigados según Apocalipsis. Aquí en Apocalipsis dice que serán castigados, que Dios los castiga y que los desechará, los enviará al lago de fuego y el Señor reunirá con él a su iglesia, a sus seguidores. Y su iglesia será conformada con gente de muchas naciones también. Así que muchas naciones van a participar de la bendición de Dios y se van a conformar ser también la iglesia del Señor Jesucristo. Y esos son ya dos, sería ya dos pueblos, la iglesia del Señor Jesucristo y el resto de la gente que no creyó en el Señor. Llámense como se llamen, griegos, judíos, de lo que sea, de cualquier nacionalidad, que no acepten y crean en Jesucristo, pues el Señor los desecha y el Señor los castiga. Eso es lo que habla Apocalipsis. Por eso nosotros que tenemos ese privilegio de conocer esta palabra, este camino, de haber conocido a Dios con el Espíritu Santo, con los dones, esto es un privilegio grande que nosotros tenemos. Debemos valorar lo que Dios nos está dando a nosotros, porque son muchos los millones de gente que hay en el mundo y nosotros somos pocos en este momento, pero somos privilegiados que tenemos a un Dios que nos consuela y nos habla y nos hace promesas. Entonces nosotros estamos siguiendo este camino, así que valoremos y apreciemos y no desechemos la palabra del Señor, no la menospreciemos, sino sigamos adelante firmes para poder alcanzar esa salvación tan anhelada que habla Apocalipsis y que no queremos ser como aquellos a quienes el Señor va a castigar, sino que por el contrario ganemos la vida eterna y sigamos adelante con el Señor. Entonces el castigo es para cualquiera del mundo que no cree en el Señor. Todos serán castigados. Eso no es solamente fulano de tal, ni sutano, sino que esos son todos aquellos que incrédulos que no valoran y menosprecian la palabra de Dios. Bien, seguimos adelante. Sí, hermana. Buenas noches, hermana. Bienvenida a esta su casa, la Iglesia de Orquídeas. Hermana, tengo una pregunta basada en dos citas bíblicas. La primera es en Mateo 26, verso 41. Sí.
Dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y, hermana, pasamos a Santiago, capítulo 1, versos 13 y 14. Sí, hermanas, lea. Que dice, el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermana María Luisa, siendo el diablo el tentador desde el principio, incluso antes de la fundación del mundo, porque incitó a los ángeles a que se rebelaran contra Dios, y a la luz de estas citas bíblicas que fueron mencionadas anteriormente, mi pregunta, hermana, es, ¿el pecado viene a nosotros cuando somos débiles en la carne? ¿Cómo pues el diablo pudo incitar a los ángeles a rebelarse contra Dios siendo seres espirituales? Entonces, la concupiscencia, hermana, que es entendida como ese deseo desmedido por lo carnal, tiene un significado espiritual más profundo, como ser una condición espiritual y no tanto una debilidad propia de la carne. Bueno, lo que le pasó al diablo allá, pues eso fue un mundo muy diferente del que estamos viviendo. Entonces, allá es la leyenda en Ezequiel, capítulo 28, que es donde narra la creación del diablo, y ahí menciona que él se volvió orgulloso y que quiso ser más que Dios, por eso Dios lo castiga. Aquí nosotros estamos en el planeta Tierra y Dios nos hizo unos seres materiales, nos hizo una materia y puso al hombre a vivir. Nosotros como espíritu ya pienso que desde mucho antes estábamos con Dios. Y cuando Dios hizo al hombre en el planeta Tierra, entonces envió a cada uno, le va dando su espíritu. El ser, materia, y le da el espíritu. Y Dios está preocupado es por nosotros. Él está preocupado porque si hubiésemos sido solamente espíritus aquí habitando la tierra, pues seguramente habría algunos también con el mismo problema porque el diablo estaba allí incitando y todos siendo espíritus, pues también lo mismo, estarían los que obedecen a Dios y los que desobedecen. Pero como Dios nos hizo una materia para que nosotros habitásemos, vivamos en esta materia, Dios se preocupa mucho por nosotros porque no solamente tenemos un enemigo que es el diablo en espíritu, sino que tenemos el otro enemigo que fue la carne que Él nos dio, la materia que Él nos dio. También se convirtió en nuestro enemigo. Y por eso aquí cuando dicen en Mateo 41, velad, orad, para que no entréis en tentación, quiere decir que si nosotros oramos a Dios y le pedimos que nos ayude, pues Dios nos ayuda para que nuestra carne no vaya a cometer esos errores por las debilidades, porque nuestra carne tiene muchas debilidades, muchas tendencias. Entonces la oración nos ayuda y Dios nos ayuda a superar eso y a quitar todas esas debilidades de la carne. Entonces dice que el espíritu del cuerpo está a la verdad dispuesto para agradar a Dios, pero que nuestra carne es más fuerte, más poderosa y nos domina. Nuestra carne quiere dominarnos o nos domina. Generalmente domina a la persona, la carne, la tendencia, el deseo, el gusto, el placer. Lo que los ojos ven, que ya quiere esto y ya quiere lo otro. Entonces dice que el espíritu que Dios nos dio está dispuesto a cambiar y agradar a Dios, pero nuestra carne no nos deja. Entonces para eso es la oración. ¿Qué dice en Santiago lo que es lo que usted está leyendo? Está leyendo lo mismo que Santiago está diciendo que no es Dios el que está tentando a la persona.
es la misma persona con las debilidades y la tendencia de su carne, ayudado por el diablo, por lo malo, que nos incita. Entonces el diablo nos incita y nos hace cometer errores. Entonces de ahí viene, nos hace cometer faltas y ofendemos a Dios. Y si ofendemos a Dios, pues Dios entonces en algunas veces, en algunas ocasiones o generalmente en todo, pues Él nos castiga. Pero cuando Él nos castiga, no es Él, el mismo Dios el que nos castiga, sino manda al enemigo que nos haga algo malo para que suframos. Y ese es el castigo. Así como hizo con Job. Entonces Dios permitió que Job fuera castigado, pero le dijo al diablo, haga lo que quiera con Job, pero no le vaya a tocar su vida, eso sí no le permito. Entonces el diablo le hizo todos los males a Job. No dio directamente, no, porque dice que él no es el que hace el mal, sino que el que hace el mal es el diablo. Entonces Dios pues le da la orden y le permite al diablo hacer esas cosas. Con nosotros pues lo mismo. Entonces nuestra oración es muy válida cuando lo hacemos con sinceridad, cuando agradamos a Dios y cuando hallamos gracia con el Señor. Él nos ayuda, escucha nuestra oración y nos ayuda para que el diablo no nos haga tantos males, para que nuestra carne no caiga tanto en debilidades. Bueno, para eso es la oración, que dice que la oración de fe puede mucho. Bueno, un hermano, pregunta de un hermano, porque muchas hermanas han hecho preguntas y no dejan hablar a los hombres. A ver, un hermano que hable. Buenas noches, hermana María Luisa, Dios la bendiga. Es de muchísima alegría, hermana, y es admirable su fortaleza, hermana, como maestra. Una vez dijo el hermano Carlos Alberto, horas de predicación, horas cantando, y hoy vemos su fortaleza, es de admirar como maestra. Dios la bendiga, hermana. Quiero, hermana, quería hacer dos preguntas. La primera es un tema respecto a la oración, ya que hemos tratado tanto el tema de la oración. Una vez me inquieté mucho porque el Señor siempre se presentó como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Me preguntaba a qué se debía. Y le encontré la respuesta en Hebreos 11, versículo número 16. Mientras vamos buscando allí, voy a expresar que dice, después del punto y coma, Dios no se avergüenza, es decir, más bien se enorgullece de llamarse Dios de ellos, de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque les ha preparado una ciudad. Y hermana, lo que entendía era que Dios se agradó mucho de ellos, fue porque aparte de ver lo material, las promesas y obedecer, ellos anhelaron la patria celestial. Eso fue lo que les movió. Seguramente cuando Abraham vio a Melquisedec, seguramente cuando Isaac vio el ángel de Jehová decirle a Abraham, no le quites la vida a Isaac, y también cuando Jacob vio la escalera con ángeles subiendo y bajando, entiendo que ellos anhelaron la patria celestial, esa heredad, y fue lo que Dios les dio como ese orgullo, como esa alegría, dice, por lo cual no se avergüenza llamarse Dios de ellos. La pregunta va respecto a la oración. Es cómo podemos aprovechar ello, hermana, como un buen argumento. De pronto, no que Dios nos diga a nosotros, no que esperemos Dios que me llame a mí como Dios mío, no, sino cómo argumentarle con esto para que Dios nos escuche. Por ejemplo, Dios, dame de tus dones espirituales, porque es para salvación, para que la gente llegue a la vida eterna, para que muchos lleguen. Dame el don de liberación de vicios, de drogadicción, para que muchos lleguen a la vida eterna. Entonces, quisiera saber si ello estaría bien, si ello sería un buen motivo también para que Dios se guste y se sienta orgulloso de esa oración. ¿Me hago entender? Bueno. Su pregunta es que ¿cómo debemos orar para que esa oración realmente llegue a Dios y Dios nos oiga, nos responda? ¿Es esa como lo profundo de su pregunta o...? Sí, hermana, sería ello. ¿Cómo hacer que Dios se sienta orgulloso? Para que, así como Dios se sintió orgulloso de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén, se sintió orgulloso porque Dios les habló a ellos y ellos creyeron. Creyeron y siguieron los pasos de Dios, siguieron todas las normas o las pautas que Dios les puso. Entonces Dios hizo con ellos esa gran promesa maravillosa de al futuro formar una iglesia
y por eso es lo que es. Nosotros hoy nos consideramos y nos sentimos como orgullosos, deseosos, y yo pienso que nosotros estamos esperando que somos ese pueblo, esa nación que Dios le habló a Abraham, que sería padre de muchas naciones, y nosotros aquí estamos participando de esa promesa. Entonces ellos le creyeron a Dios, y por eso Dios en nuestra oración dice que ese Dios de Abraham, ese Dios de Isaac y de Jacob, porque fueron a los 3 seres que Dios les hizo la promesa maravillosa de su iglesia, de levantar su iglesia, su templo. Y nosotros hoy ya nos consideramos que estamos aquí llamados por Dios. Consideramos que oramos al Señor, y para que Dios nos oiga, pues nuestra oración tiene que ser del corazón, no de los pensamientos de la cabeza, sino del corazón, que salga esa oración, que salga con sinceridad, con anhelo, con deseo de hacer la voluntad de Dios, con el anhelo y el deseo que Dios me oiga, porque yo quiero agradarle, yo quiero hacer su voluntad, yo quiero ser bueno, yo quiero ser justo, recto, yo quiero andar en el camino recto. Entonces mi oración tiene que salir del corazón, para que así mismo Dios entonces nos ayude, nos responda, nos escuche. Así tenemos que orar, y nuestra oración debe ser de esa manera, y así pues será la única forma en que vamos a tener triunfo en nuestra vida espiritual. Amén. Otro hermano con su pregunta. Hermana María Luisa, muy buenas noches. Que el Señor me la bendiga. Quiero contarle que la semana pasada cumplí 30 años en la iglesia, y ha sido un honor, hermana. Hermana, mi pregunta es la siguiente. Hay unas promesas muy lindas que el Señor, el Espíritu Santo me ha hecho, y he puesto todo mi corazón en la oración, en el esfuerzo, en reconocer delante del Señor, en abrazar ese discernimiento para entender mis propios errores y ponerlos delante de su presencia. Pero aún me veo muchos errores, muchas faltas, y eso me angustia, porque mi mayor anhelo, hermana, es servirle a mi Dios y representar el evangelio que su merced predica. Eso lo anhelo con todo mi corazón y con toda mi alma, pero no quiero perder más tiempo. Quiero preguntarle, hermana, ¿qué consejo nos puede dar a las personas que hemos entendido esto? Pienso que todos los que estamos aquí, pero a algunos el corazón se nos inquieta un poquito más para poder ver cumplidas esas promesas, porque sabemos que amarla a usted y amar a nuestro Señor de todo corazón es servirle con todo lo que Él nos ha prometido. Eso es lo mínimo que podemos hacer. Esa es mi pregunta, hermana María Luisa. Bien, hermano, pero de todas maneras, usted se ha distraído mucho en la vida, y esos distractores son los que lo tienen así menguado en su vida espiritual. Así que usted ahora despierte, porque ya usted está despertando a una realidad, y me se está dando cuenta que los años han pasado y que ha perdido mucho tiempo porque no le está sirviendo a Dios como debiera ser o como Dios le ha prometido. Entonces, ahora en adelante, ya que usted tiene un poco más de madurez, de capacidad, propóngase a tener un reencuentro con Dios y a tomar una decisión de seguir adelante, ser firme, para que así mismo pueda recibir los dones y esas promesas que Dios le ha hecho, y usted pueda cumplirle a Dios y trabajar y servirle al Señor como Él quiere que usted le sirva. Así que no se distraiga más, ya deje el mundo y los distractores y deje todas aquellas cosas a un lado, y ya piense en el Señor, piense en servirle a Dios, porque hay que hacerlo. Y Dios le va a ayudar, porque Dios ve en su corazón el deseo que usted tiene de servirle, de hacer las cosas bien, y el Señor le va a ayudar en eso. Hermano, siga con su pregunta. Muchísimas gracias, Dios la bendiga. Promesa cumplida del Señor que estaría frente a usted haciendo una pregunta y resolviendo muchas preguntas que tengo, y ya me resolvió 2. La primera es en Mateo 24, versículo 21. Sí.
relacionado con el tema de la gran tribulación, la venida del Señor para juzgar a las naciones. En el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y pasamos a Efesios 4, 16 y 17, que dice, Efesios 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes y recibiremos al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esta pregunta que empieza aquí en Mateo 24, 21, donde se habla de la gran tribulación, de la abominación desoladora, que se habla tanto en Joel como en Ezequías, en Daniel y por supuesto en Apocalipsis, pues dan una serie de profecías que a veces confunden, y en este caso la pregunta tácita es si Jesucristo advertía que vendrá antes del fin del mundo una abominación desoladora donde intervendrán los personajes como la ramera, la gran Babilonia en este caso, el falso profeta, y el anticristo. Lo de esa gran tribulación que menciona aquí en Mateo 21, eso ya se cumplió. Se cumplió porque el Señor Jesucristo estaba hablándole a los judíos y les estaba hablando lo que iba a suceder en Jerusalén, en Israel. Y el Señor habló de una gran tribulación porque la historia cuenta que, bueno, a mí ya se me olvidó los años después del Señor Jesús, cuando vinieron unas guerras, cuando hubo la destrucción del Imperio Romano, pero antes de eso vino la destrucción de Jerusalén nuevamente, vino una destrucción después del Señor Jesús, vino la destrucción de Jerusalén y hubo una tribulación muy fuerte donde todos sufrieron, donde toda la gente pereció, y por eso el Señor les decía que la abominación desoladora es porque el templo, ese templo que Herodes había mandado construir para los judíos y que fue respetado hasta cuando el Señor Jesús vino y estuvo predicando, el Señor hacía respetar el templo físico o material, que fue el que Herodes había mandado construir. Porque nos cuenta la historia que había vendedores en la puerta del templo y el Señor fue con un látigo y dice que les dio látigo a todos los vendedores y les volteó todas sus mesas de toda la mercancía, de toda la mercadería que tenían ellos ahí vendiendo en la puerta del templo. El Señor hizo respetar el templo, ¿por qué? Porque el Señor todavía no había sido crucificado. Y como Él no había sido crucificado, Él estaba haciendo respetar la ley de Moisés, la estaba enseñando para que los que no la habían entendido cumplieran por lo menos hasta el último momento la ley de Moisés, e hizo también respetar el templo, porque el templo era un lugar respetable que Dios había ordenado que se construyera para Él manifestarse. Entonces el Señor Jesucristo hizo respetar ese templo, pero después de la muerte del Señor Jesucristo, ya ese templo no tenía ninguna validez espiritual. Y ya el pueblo, como el pueblo de Dios, como el pueblo de Israel, el pueblo santo escogido, tampoco tenía ninguna validez, porque después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, fue la era de la fe, el camino del evangelio, y la ley ya quedó anulada en la cruz del Calvario. Y por eso el Señor les dijo que después de Él vendría una tribulación muy grande y una destrucción. Y así sucedió, porque Jerusalén fue destruida, todo el pueblo fue esparcido y destruido y arruinado, y derribaron el templo. Y el templo hasta el día de hoy nunca nadie lo volvió a construir. El templo no lo volvieron a construir, ese templo físico, porque ya Dios lo había dicho, que ya eso tendría su fin.
Así que se cumplió la palabra de Dios y se cumplió lo que el Señor Jesucristo dijo, y de la abominación desoladora fue porque profanaron el templo. Los que vinieron a destruir a Jerusalén profanaron el templo. Esa es la abominación desoladora que dice que hablaba Daniel y que iba a suceder, y que todo eso Dios lo iba a permitir y que todo se acabaría. Entonces ya el pueblo de Israel, o el pueblo santo, ya dejaba de ser pueblo santo desde ahí en adelante. Así se cumplió esa profecía del Señor. Entonces lo que está aquí en Mateo 21 es algo como ya se cumplió, y es algo muy diferente de lo que habla Apocalipsis. Claro que en Apocalipsis también habla el Señor que para los últimos días también habrá muchas tribulaciones, muchos días malos, muchas guerras, muchas cosas habrá en diferentes lugares del mundo. Pero por eso el Señor dice que nosotros tenemos que serle fiel y amarlo y seguir adelante, porque a nosotros nos guardará el Señor. Eso Él nos protegerá. Por lo demás, pues el Señor tendrá que castigar la maldad del mundo y de la humanidad por no oír a Dios, ni querer hacer la voluntad, ni agradarle. Bien, entonces, pues nosotros aquí cada día leyendo la Biblia. Hay que seguir leyendo la Biblia, hay que preparar nuestros corazones para servirle a Dios, seguir adelante. No tenemos por qué, ya no tenemos motivos por qué estar volviendo atrás, mirando al mundo, mirando a los lados, porque el mundo no nos trae la paz, no nos trae la felicidad. Dios es el único que nos hace felices, Él es el único que nos consuela y nos ayuda. Así que hay que dejar la necedad, la rebeldía, hay que dejar la incredulidad y sigamos el camino recto. Vamos a estar orando a nuestro Dios y a pedirle al Señor que se manifieste, que Él se manifieste con cada uno de ustedes en sus necesidades, sus peticiones, sus anhelos, o los que están enfermos, o los que son víctimas de brujerías, hechicerías, de maldiciones. Para cualquier necesidad, falta de trabajo, escasez, lo que sea, usted ponga en la presencia de Dios su necesidad, su petición, y confíe que Dios está a su lado y que lo está oyendo, lo está escuchando, y que Dios lo va a bendecir y Dios le va a conceder sus anhelos y le dará triunfos en su vida. Padre Santo, Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Padre Santo, Señor de los cielos y la tierra, eterno Dios, poderoso Dios, creador de los cielos, nuestro Dios, nuestro Rey que nos gobiernas, nuestro Rey que estás aquí con nosotros, que nos has bendecido con su presencia, Señor, con el Espíritu Santo, con tus dones maravillosos, con tus promesas, Señor, que tú nos estás enseñando, nos estás guiando y nos estás orientando a seguir este camino, Señor, y que tú nos ayudas y nos instas para que nos esforcemos a seguir sin desmayar, sin perder el ánimo, sin perder la alegría, sin perder la fe. Padre Santo, gracias, Señor, por estar a nuestro lado. Gracias, Señor, por oír nuestra oración, por ver y mirar nuestras necesidades, nuestras peticiones y anhelos. Mira, Señor, también todo lo que aquellas personas que están enfermas, con enfermedades de muerte, con enfermedades incurables, Señor, que ellos claman a ti, te piden a ti la salud, te piden a ti misericordia, te piden perdón, para que tú, Señor, extiendas tu mano y bendigas y limpies y libertes y sanes a cada uno, mi Señor. Mira, Señor, que nuestros cuerpos físicos se desgastan, se enferman. Necesitamos tener salud para servirte, para seguir adelante, para evangelizar, para pregonar tu palabra, para enseñar doctrina, para ayudar a aquellos que no pueden seguir, al desvalido. Padre Santo, ayúdanos, Señor, extiende tu mano poderosa y sanadora, y sé tú sanando, Señor, toda enfermedad, toda dolencia. Mira, Señor, las maldiciones, las brujerías, los hechizos, todo esto, Señor, que el diablo pone en nuestros cuerpos.
Destruye, Señor, toda esta obra maligna. Rompe estas ataduras, rompe estas cadenas, quita estas trampas del maligno. Quita, Señor, toda trampa, todo poder del enemigo contra nosotros. Límpianos, Señor. Libértanos, Señor. Da sanidades, Señor. Da liberación. Haz milagros y señales. Y manifiéstate, Señor. Manifiéstate en medio de tu pueblo. En medio de todos estos que tú has congregado, de que tú has llamado, porque estamos siendo llamados. Tenemos ese gran privilegio, Señor, que tú nos hayas mirado con ojos de amor, con ojos de misericordia y nos has llamado a tu redil. Aquí estamos, Señor, pero el diablo quiere hacernos sufrir, el diablo quiere poner muchas trampas en nuestro camino. Ayúdanos, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Extiende tu mano poderosa, bendice a cada uno, mi Señor, y límpianos, Señor. Gracias te damos, Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. La honra, la gloria y la alabanza sea para ti. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor y Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre por siempre. Gloria al Rey. Gloria al Todopoderoso. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del pasal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Ya iré, yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo iré, testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Que así sea. Que nosotros vayamos a la viña del Señor y no nos cansemos de trabajar nunca. Que nunca nos cansemos de trabajar del Señor. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Gracias te damos, Señor. Gracias a nuestro Padre. Gracias al Señor. Hermanos y hermanas, muchas gracias. Que el Señor me le bendiga ya. Todos ustedes, los de allá, los de allá, los de allá. Dios les bendiga. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga a todos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima en la enseñanza o en los videos del estudio bíblico. Dios les bendiga. Muchas gracias.